Bien, hasta este punto, tú y yo hemos analizado el mercado de un solo bien, pero a partir de ese momento vamos a incorporar otros bienes. ¿Por qué? Porque en la vida real, cuando tú vas a consumir un bien, siempre tienes bienes sustitutos, bienes complementarios y otro tipo de bienes que influyen en tu decisión a la hora de adquirir un producto. Entonces, a partir de ahora vamos a analizar el equilibrio general competitivo, que esto no es otra cosa más que incorporar en un modelo la participación de al menos dos bienes. Y los supuestos simplificadores que vamos a utilizar para analizar el equilibrio general competitivo son los siguientes. El primero es que solamente analizamos mercados competitivos. ¿A qué nos referimos con mercados competitivos? Pero ya lo sabemos. Uno, que los precios se determinan por medio del mercado. Los precios se determinan por medio del mercado. Si esto es cierto, entonces quiere decir que los agentes económicos son price takers. Que no quiere decir otra cosa más que los agentes económicos aceptan el precio que ya está en el mercado. Ellos no tienen poder de influir en los precios del mercado. Y la otra es que estos mismos son agentes económicos racionales. Agentes económicos racionales. Que sabemos que significa que se la pasan tomando decisiones optimizadoras en función de que los consumidores buscan maximizar su utilidad y que las empresas buscan maximizar sus beneficios. La otra característica o el otro supuesto es que analizamos la menor cantidad posible de bienes y consumidores. En este sentido, vamos a analizar vamos a analizar dos bienes y dos consumidores. Y esto lo vamos a hacer mediante la caja de Ellsworth. En el siguiente video vamos a ver qué es esto de la caja de Ellsworth. Finalmente, analizamos el equilibrio en dos fases. ¿Cómo que en dos fases? Analizamos el equilibrio en dos fases en el sentido de que primero partimos de una dotación inicial. Decimos, fulanito tiene tantas unidades de trabajo y tantas de capital. ¿Okay? Y la segunda fase es que mediante el intercambio, nuestros individuos mejoran sus condiciones de modo que el bienestar es mayor tanto para el individuo A como para el individuo A. El intercambio o el comercio, como le quieras llamar. Y veamos cuál es el método mediante el cual nuestros individuos o nuestros agentes económicos representativos pueden hacer este tipo de intercambios. ¿Qué es la caja de Ellsworth? La caja de Ellsworth es un instrumento gráfico que nos sirve para poder representar las preferencias y las dotaciones iniciales de un par de agentes económicos representativos. Este par de agentes económicos representativos generan una serie de intercambios o una serie de comercio entre ambos, de modo que la situación de bienestar individual para cada uno de ellos es mejor en algún punto en particular. De modo que nos permite analizar las diferentes situaciones en las que nuestros agentes económicos representativos pueden estar en la economía. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Muy bien, vamos a ver cuáles son los elementos de nuestro ejemplo. Tenemos dos consumidores. Tenemos el consumidor A y tenemos el consumidor B. A su vez, tenemos dos clases de bienes. Tenemos el bien X1 y el bien X2. Esto no quiere decir que el bien del consumidor A es X1 y que el de B es X2. No. Lo que quiere decir que en toda la economía, porque estamos representando una economía de dos bienes, existen dos clases de bienes, X1 y X2, que pueden ser refrescos y tortas o cualquier otro bien que se te ocurra y que tú quieras. Y en toda esta economía, pues nuestros consumidores, tanto el A tiene del bien 1 y del bien 2, como el B tiene también del bien 1 y del bien 2. Nuestras dotaciones iniciales son las cantidades con las cuales nuestros consumidores o nuestros productores o los agentes representativos que nosotros tengamos parten. En este caso, nosotros los vamos a representar como W de A y W de B. Esas van a ser las variables con las que vamos a representar nuestras dotaciones iniciales. Y además tenemos nuestras cestas de consumo. ¿Recuerdas cómo representábamos nuestras cestas de consumo en la teoría del consumidor? Sí, en la teoría del consumidor. Lo representábamos con una X con patitas. Nuestra X con patitas representaba nuestros conjuntos de consumo, que representa todas las canastas
que están al alcance de un consumidor. Esta la vamos a representar, la de A, así, y la de B la vamos a representar así. ¿Ok? Bien, con esto en mente, ahora tenemos que recordar algunos conceptos de la teoría del consumidor, las curvas de indiferencia, la recta de restricción presupuestal, y a lo mejor del productor, y del productor, pues necesitamos recordar que son los isocostos, las isocuantas y demás factores. Finalmente, el punto más importante son las asignaciones. ¿Y qué es una asignación? Pues las diferentes cestas de consumo que van a tener nuestros consumidores. Porque si recuerdas, teníamos que en nuestro plano cartesiano tenemos asignaciones eficientes y asignaciones no eficientes. Cuando una cesta de consumo se salía de la recta presupuestal, ya no era una asignación factible porque ya no tenía con qué comprarla a nuestro consumidor. En viceversa, si en el caso del productor, por ejemplo, que es exactamente lo mismo, solamente cambia el instrumento analítico, pero es exactamente lo mismo. En el caso del productor, si nuestras cestas de consumo de capital y trabajo están dentro de la recta del isocosto, entonces son asignaciones factibles. En este caso, nosotros también vamos a hablar de asignaciones, porque lo que queremos es que, dado que la cantidad de bienes que están dentro de la cesta de consumo factible de nuestros consumidores o productores sean asignaciones que ya no se puedan mejorar sin empeorar la del otro. Aquí lo que queremos es que todos estén lo mejor que se pueda. Y estas asignaciones simplemente las vamos a representar como, por ejemplo, para el consumidor A, XA o la cesta de consumo de A sea igual a X unidades del bien 1. Aquí le vamos a poner A aquí como exponente. Y X cantidades del bien B. Y para el caso del consumidor B va a ser exactamente lo mismo, pero lo vamos a representar. Lo vamos a representar con sus respectivas variables. Aquí lo voy a poner en otro color para que no se vaya a confundir que es otro. B es igual. Y aquí sus unidades, ¿no? Las cantidades, las X unidades del bien A, del bien 1, y X unidades del bien 2. Aquí es B, perdón. Y estas son nuestras asignaciones. La cesta de consumo depende de la cantidad de bienes que tenga del bien 1 y del bien 2. Error mío, perdón, esto es también. Estas dos son, porque son las de nuestro consumidor o nuestro agente económico A. Y aquí son de B porque son de B. También necesitamos el concepto de asignación viable. ¿Y qué es una asignación viable? Una asignación viable se da si la cantidad total utilizada de cada bien es igual a la cantidad total disponible. ¿Esto qué quiere decir? Pues simple y sencillamente que si la cantidad que existe en la economía del bien 1 del consumidor A y más la cantidad 1 del consumidor B es igual a la suma de sus dotaciones iniciales. La dotación inicial de A y más la dotación inicial de B. La dotación inicial de A y la dotación inicial de B. Lo mismo para el otro bien. Para el caso de X2, la cantidad utilizada del consumidor o de nuestro agente representativo A más la cantidad de nuestro agente representativo B tiene que ser igual a la suma de las dotaciones iniciales de estos dos. Y esto es así porque de lo contrario estaríamos diciendo que hay recursos que nos están aprovechando en la economía. Y si esto sucede, entonces ya no tenemos una eficiencia de la economía. Esto es importante porque uno de los principales conceptos de la teoría del equilibrio del consumidor, del equilibrio general, es la eficiencia. Y la eficiencia pues tiene que ver con que no haya recursos ociosos en nuestra economía. Oye, Abraham, está muy padre y todo, pero me dijiste que era un instrumental gráfico y yo aquí no veo que hagas ninguna gráfica. No te preocupes, vamos para allá. Vamos a ver cómo construimos nosotros nuestra caja de Edgeworth. Para eso necesitamos recordar nuestra gráfica de las curvas de indiferencia o nuestro gráfico de isocostos e isocuantas. Lo único que vamos a hacer es tomar dos e invertir uno. Vamos a ver cómo se hace. Muy bien, en este caso vamos a ver el ejemplo de un par de consumidores. En este caso tenemos el consumidor A y el consumidor B, que son los mismos ejemplos que teníamos hace unos segundos. Si recuerdas, estas son sus curvas de indiferencia, que salen de sus funciones de utilidad.
mientras más alejada esté nuestra curva de indiferencia del origen, mayor utilidad le da, tanto para el consumidor A como para el consumidor B. Más alejada del origen, mayor utilidad. Entonces, nuestros consumidores siempre prefieren las curvas de indiferencia que están más alejadas del origen. Oye, Abraham, pero tú dijiste que era 1, yo estoy viendo 2. No te preocupes, vamos a verlo. Lo único que vamos a hacer es que así como está, le vamos a dar una vuelta de 180 grados. Lo vamos a girar completamente para que quede sobrepuesto sobre esta que tenemos aquí. Imagínate que del bien 1, aquí, la máxima cantidad que puede haber son, no sé, 20. Y del bien x2, la máxima cantidad que puede haber son 10 unidades. Y lo mismo para 20 del bien 1 y 10 del bien 2. Entonces, voy a borrar esa parte que tenemos acá y yo pues no puedo voltear el pizarrón, pero tú en tu caso sí puedes voltear tu hoja o voltear tu cuaderno para ver cómo encaja perfectamente de este lado, formando una caja. Y esa es la famosísima caja del sur. Vamos a verlo. Y así es como queda. Nosotros al darle esa vuelta a nuestro gráfico y sobreponerla sobre la del consumidor A, vamos a obtener una caja de este tipo, donde las curvas negras representan las curvas de indiferencia de nuestro consumidor A y las curvas verdes representan las curvas de indiferencia del consumidor B. En este punto nosotros necesitamos recordar lo que comentábamos hace unos segundos. Mientras más alejadas del origen estén las curvas de indiferencia, mejor es para nuestro consumidor. Entonces, si yo te pregunto, entre esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, para el caso del consumidor A, ¿cuál prefiere el consumidor A? La curva A1, la curva A2, la curva A3 o la curva A4. ¿Cuál de esas 4 prefiere nuestro consumidor A? Ok, excelente, muy bien. Si yo te pregunto entonces, para el caso de nuestro consumidor B, ¿cuál prefiere? Su curva de indiferencia 4, su curva de indiferencia B3, su curva de indiferencia B2, su curva de indiferencia B3 o su curva de indiferencia B4. Muy bien, su curva de indiferencia B4. En este punto nosotros encontramos algo muy importante, que es ese punto donde las curvas de indiferencia del consumidor A y del consumidor B hacen tangencia. Porque en este punto donde estas dos están haciendo tangencia, nosotros encontramos algo muy importante. Y ese algo muy importante es que las condiciones del consumidor A y las del consumidor B no pueden ser mejoradas sin empeorar la del otro. Si nosotros dijéramos, no, pues el consumidor A quiere una curva de indiferencia que esté más alejada todavía. Ok, vamos a ver, imaginemos que está por aquí. Es posible que nuestro consumidor A llegue a este punto, a esta curva de indiferencia, sin empeorar la de B. Si recordamos, mientras más alejado del origen esté la del B, mejor es para él. Aquí cabe recalcar, cosa que no les dije, que aquí en el caso del consumidor A es el punto 0,0. Y para el caso del consumidor B, pues es 0,0. Este es el eje de las X para el caso del consumidor B porque está invertido y este es el eje de las Y porque está también invertido. Y viceversa. Vamos a ver ahora para el caso del consumidor B. Si él dijera, no, pues yo quiero una curva de indiferencia que está hasta acá. Esta curva de indiferencia, mejoramos el bienestar del consumidor B, pero ¿estamos mejorando el del consumidor A? No. Como no lo estamos mejorando, esa no es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Ahorita nada más te lo comento, más adelante vamos a ver a más detalle qué es eso de la eficiencia del sentido de Pareto. Entonces, tú recuerda, aquellos puntos donde hace tangencia nuestras curvas de diferencia son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Si no hacen tangencia, entonces no lo son. Y este punto W te preguntarás qué hace ahí. Este punto W, estarás de acuerdo que es un conjunto de coordenadas. En el caso del consumidor A, de una asignación del bien X1 y del bien X2, pues es esta. Y del consumidor B también. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber que esta asignación de W es nuestras dotaciones iniciales. Lo pongo porque es importante para lo que vamos a analizar más adelante. Y ya para cerrar, hay algunos puntos que debemos de tomar en cuenta para toda nuestra caja de Edgeworth. La primera es que todas las asignaciones que están dentro de nuestra caja de Edgeworth son asignaciones factibles. Todas las
todos los puntos en la caja de Edgeworth son asignaciones factibles. ¿Qué ya dijimos hace rato que son asignaciones factibles? ¿Qué es una asignación factible? Y bien, esa fue la introducción a nuestro análisis del equilibrio general. En la siguiente clase vamos a entrar más a detalle sobre estos temas, sobre qué es la eficiencia en el sentido de Pareto, sobre qué es la curva de contrato y sobre el álgebra que tenemos que aplicar para nosotros determinar este punto. Que gráficamente se ve muy bien, pero algebraicamente es mucho más fácil resolver. Vamos a ver.